La conversión no se hereda. Puede ser el hijo del pastor, pero tiene que arrepentirse. Romano dice que por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Hermanos, necesitamos compromiso. Entonces, si nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia, aunque ellos no sepan leer, pedirán que le busquemos una. Pero hermano, ya nosotros le estamos dando la mejor enseñanza, que es el ejemplo. Lo que Dios quiere es que en los hogares haya armonía. ¿Por qué? Porque allí, en ese hogar donde hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hoy en día hay parejas que pasan peleando y se olvidan de lo más importante, que son los hijos. Para ti y para mí hay que dejar lo que estamos haciendo para atender a nuestros hijos. ¿Cuántas chicas no se han ido con el primero que pasó? Porque sus padres no las escucharon. Hermanos, y tenemos que cuidar el carácter. A los hijos no le podemos responder de cualquier manera. Ellos deben de ser lo más importante para nosotros. Nosotros estamos puestos es para cuidar la heredad que Dios nos ha dado. Se levantó otra generación que no conoció a Dios. Entonces, vamos a buscar una razón, una causa, porque si alguna cosa Dios recalcó, fue que todos aquellos que vieron las obras de Dios, los milagros, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, el maná, la nube, la columna de fuego, todo eso Dios lo recalcó, que ellos tenían que transmitírselo a las futuras generaciones, ya que encontramos específicamente Deuteronomio capítulo 6, verso 6, allí dice que cuando estés en la casa con tus hijos, le contarás estas cosas. Vamos a leerlo, dice: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, fíjese, lo primerito que tiene que estar la palabra es en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no hay palabra, entonces no podemos decir nada. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, yo recuerdo que anteriormente escribíamos versículos, no sé si ustedes recuerdan, en obediencia a esta palabra. Hubo una época donde vendían afiches, yo creo que ustedes recuerdan, que vendían salmos, vendían pasajes de las escrituras, y nosotros comprábamos esos
afiches y los poníamos en nuestras casas. Pero todo eso ha quedado de lado, perdón. Mire lo que les voy a contar y perdonen lo chismoso. Resulta que a mí me invitaron a una iglesia y me tuve que ver quedado. Y me hospedaron en la suite de un joven adolescente. Y mire los afiches que habían allí en ese apartamento. Todos los afiches que había en ese apartamento eran los protagonistas de Pasión de Gavilanes. Y allí vivía un joven cristiano, o sea, ese era el hogar de él. Allí estaba Charit, Enchor y todos los protagonistas de Pasión de Gavilanes. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora me pregunto yo, ¿dónde están los padres? Porque, hermano, nosotros somos los que estamos puestos para orientar. O sea, si nosotros los dejamos, ellos hacen lo que bien les parezca. Y quiero decirle que la conversión no se hereda. Lo que se hereda es la cultura evangélica. Porque hay muchas familias que se llevan un chasco. Y es que los niños, ellos son grandes imitadores. Ellos imitan lo bueno y lo malo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que enseñarles lo bueno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos son grandes imitadores. Yo siempre he comparado que un niño es como una bola de plastilina en nuestras manos. Hermano, y eso es real. Porque Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino. Es al niño, no es al joven, no es el adolescente. ¿Por qué? Porque cuando ya él sea un adolescente, ya esa plastilina está dura. Y no va a ser fácil darle forma. Entonces, por ejemplo, a las niñas, desde muy pequeñitas, hay que acostumbrarlas a vestirlas como se viste su mamá, que es cristiana. ¿Cierto? Porque es que ellos son grandes imitadores. Mire, esos papás arrodillados frente de su cama, y ese niño que medio está aprendiendo a caminar, coge y se arrodilla junto a ellos. Cierto que esto es verdad. ¿Por qué? Porque ellos son grandes imitadores. Entonces, a ese niño, desde pequeñito, hay que vestirlo como se viste su papá. Que si él está ya un jovencito, vestirlo con su camisita larga, manga larga, y ponerle su corbatica y decirle, tú eres un caballerito de la iglesia. Ya tú eres un caballerito. Bendito el nombre del Señor. Pero resulta que hay padres cristianos que ya su niña ha crecido y dicen, no, ella tiene que escoger. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Porque si ese niño o esa niña
no ha recibido a Cristo en su corazón, tarde que temprano el mundo la ala y se la lleva para allá. Porque a mí me dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese que hay personas que están en la iglesia que ni siquiera se acuerdan cuando recibieron a Cristo, pero en su infancia lo recibieron y Dios hizo la obra. Y hoy en día le sirven a Cristo y algunos son pastores. Pero hay familias que creen que la conversión se hereda. Yo, por ejemplo, a los maestros de escuela dominical quiero decirles que no es suficiente enseñarles un corito y enseñarles un versículo. La Biblia dice que hay que llevar a todo hombre a los pies de Cristo. Hay que llevarlos a que ellos reciban a Cristo. Porque muchas familias se han llevado ese chasco. Ella dice, no, pero si mi niño o mi niña, ellos jugaron al culto. Claro, jugaron al culto porque los niños son grandes imitadores. Entonces uno era el pastor, el otro era la pastora, el otro era presidente de jóvenes y hasta colectaban ofrendas y todo. Pero la persona puede colectar ofrenda, pero si no ha recibido a Cristo es inconverso. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo lo dice claramente. Hechos 17, verso 30. Allí dice, mas Dios ha dejado pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Puede ser el hijo del abogado, puede ser el hijo del papa, pero tiene que arrepentirse, bendito el nombre del Señor. Puede ser el hijo del pastor, pero tiene que arrepentirse, porque bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Romanos. Romanos dice que por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Entonces, cuando alguien se arrepiente, ya tiene un pie puesto en el reino de Dios. Pero si no se ha arrepentido, no tiene ninguno de los dos puestos en el reino de los cielos. Es inconverso. Romanos 8 dice que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Porque, hermano, si nosotros no llevamos nuestros hijos a Cristo, nos acontecerá como aquella reina que estaba en su castillo y aquella reina tenía de mascota un cerdito. Y resulta que una mañana que había llovido, ella salió del castillo con su mascota, perfumadita, limpiecita, pero con naturaleza de cerdo. Y resulta que cuando aquel cerdito vio una laguna, inmediatamente se tiró en la laguna. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de cerdo. Entonces lo mismo le pasa al que no ha recibido a Cristo. Entonces, esto es como comenzar a construir de arriba para abajo, hermano. Siempre hay que construir desde el cimiento. Nosotros perdemos el tiempo tratar de coger a una persona inconversa que se comporte como cristiano. No se va a comportar como cristiano porque su naturaleza no se lo permite. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando damos gloria a Dios.
Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Hermanos, necesitamos compromiso. Estamos viviendo en una época donde las personas no quieren hacerse compromisos. Mire, voy a leer aquí la definición de la palabra compromiso. Y se define como deber, se define como obligación contraída, se define como capacidad que tiene una persona para tomar consecuencias de la importancia que existe en cumplir con algo. También se define como dedicación, se define también como lealtad. Mire, hay parejas que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque no quieren tener compromiso. Sino que los hijos amarran demasiado. Y yo quiero decirle que no es demasiado, sino que esto es un deber que Dios nos ha impuesto a nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros estamos recién casados, que ya habíamos salido al ministerio, al primer lugar donde llegamos, habían unas jóvenes esposas, ya tenían hijos. Y nosotros nos levantamos, pero bien temprano, antes que amaneciera. Y ellas nos decían, gocen la vida, que después que uno tiene hijos, ya uno más nunca vuelve a ser el mismo. Entonces uno ni le prestaba atención a eso. Hermano, y eso es real. Y eso es cierto. Y todo depende de nuestro compromiso. Mire, llegó el ángel de Jehová. Esto está en el libro de los Jueces, capítulo 13, verso 12. Llegó el ángel de Jehová y le dijo a la esposa de Manoa, le dijo, tú vas a tener un hijo y tu hijo va a ser nazareo. Y le dio instrucciones, pero resulta que la esposa casi no prestó atención y luego corrió y se lo dijo al esposo. Entonces el esposo sí tomó interés. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Le pidió a Dios que le mandara nuevamente al ángel para que lo instruyera cómo habría de criar a su hijo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, qué bueno que uno pudiera pedirle a Dios instrucción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi hijo, con mi hija? Porque no es posible que nosotros estemos criando hijos para este mundo inconverso. Porque fíjese, gracias a Dios por los logros que se dan en la vida secular. Eso es muy bueno. Se encuentran dos madres y luego, ajá, ¿y cómo? ¿Y tus hijos? No, ya fulanito terminó una carrera, ya el otro se casó y terminó su carrera, y el otro ya está terminando su carrera. Pero ¿y por qué no hablamos de la vida espiritual? Que es lo más importante que cualquier carrera. Porque, hermano, ¿de qué sirve que tengamos un hijo que haya hecho una carrera y sea un borrachín? O que ya lleve un divorcio, 3 divorcios. Realmente, mis hermanos, nosotros tenemos
mucho que ver allí. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Entonces quiero mostrarle por la Biblia la razón por la cual después que murió toda esa generación de los de Josué, de los de Caleb, de los sacerdotes de esa época, entonces mire, se levantó una generación que no conocía a Dios. Qué tristeza, pero ¿por qué se levantó? Si es que allí estaban sus padres para instruirlos en el camino de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál era la razón? Que ellos, los padres comenzando desde Josué, ellos se dedicaron, fue a repartir tierras y también a ganar tierras a través de la guerra. Entonces, en otras palabras, se dedicaron únicamente fue a lo material. Y no tuvieron que ver con la vida espiritual de sus hijos. Hermano, y esto trajo consecuencias terribles. Mire lo que dice el libro de los Jueces en el capítulo 17. Eso es triste, porque allí dice que a una madre se le perdió un dinero. Y el hijo se lo había robado. El mismo hijo se lo había robado, porque es que cuando se pierde el temor a Dios, suceden todas estas cosas, comenzando desde el hogar. Pero mire esa madre cristiana, mire cómo se comporta ella. Porque ese hijo, aunque no se dice la edad, pero ese hijo escuchó a su mamá cuando maldecía, porque el hijo dijo: mami, ese dinero por el cual tú maldijiste y que le deseaste la muerte a todo el mundo, todos los vecinos la escuchaban a ella maldiciendo, y pienso que decían: ojalá y se murieran todos los que me robaron esa plata. Y resulta que el que se la había robado había sido el mismo hijo. Entonces, ¿qué esperanza tiene un hogar así, mis hermanos? Entonces, esto es una advertencia para nosotros. Hermano y amigo, no hable de cosas malas delante de sus hijos. No hable cosas malas delante de sus hijos. Hay creyentes que se ponen a hablar cosas malas de los otros creyentes. Y usted lo que le está dañando es la vida espiritual. Porque le está haciendo perder el respeto. Porque ellos dicen: si mi mamá habla mal de los hermanos, yo también puedo hablar. ¿Por qué? Porque ellos son grandes imitadores. Y mire lo que les voy a contar. Lo que les voy a contar, y es real, porque lo contó el mismo pastor que vivió la experiencia. Resulta que iban a hacer un traslado y una hermana comenzó a decir todo lo malo del pastor que venía. Y sus hijos estaban escuchando, pero el más pequeño prestó más atención. Y el pastor vino y el pastor comenzó a visitar los hogares hasta que llegó al hogar donde esa hermana, que estaba hablando de todo lo negativo de ese pastor, y estaban comiendo cuando de pronto sale el niño: mami, pero el pastor no tiene la barriga así como tú decías, porque tú dijiste que tenía la barriga ni un tanque de guerra japonés. Imagínese, y esa madre: trágame tierra. Hermano, si usted hace eso, le pasará lo mismo.
Si yo hago eso, me pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque delante de los niños hay que decir todo lo bueno. Porque si decimos cosas malas, los estamos dañando. Hermano, y nosotros no queremos que nuestros hijos se dañen. Lo contrario, que nuestros hijos estén fundamentados en la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Porque mira, mis hermanos, hablar de hogar, de parejas, esto es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque uno viene de diferentes hogares. Por eso, en los noviazgos hay muchas máscaras. Porque resulta que no es lo mismo durar al lado de una persona 1 hora, media hora. Pero hermano, cuando uno se casa, uno va a durar 24 horas al lado de esa persona. Y entonces es cuando verdaderamente la vamos a conocer. Entonces allí nos vamos a dar cuenta cuál fue la formación que le dieron a esa persona. Entonces, todo lo que nosotros somos, donde nos criamos, ya que nosotros conocemos 3 instituciones en nuestra infancia. La primera es el hogar. La primera institución que conoce el ser humano se llama el hogar. Y allí hacemos la primaria. ¿Cuál es la primaria? Que los primeros 5 años de nuestra existencia nos marcarán para toda la vida. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ver a los niños como esas bolas o pelotas de plastilina. Entonces, por ejemplo, si una madre está amamantando, aquel niño o aquella niña está mirando el rostro de su mamá. Y si la mamá es de oración, eso se le va quedando al niño, a la niña. Y con el tiempo eso va a ser beneficioso para ese niño o para esa niña. Entonces, si nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia, aunque ellos no sepan leer, pedirán que le busquemos una. Para ellos disque a leer. Pero hermano, ya nosotros le estamos dando la mejor enseñanza, que es el ejemplo. Porque la mejor enseñanza que nosotros podemos dar es el ejemplo. ¿Sabe que los chinos tienen muchos dichos? Y dentro de esos dichos, los chinos dicen que hay 5 evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Alberto Leiva. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan y usted. Pero tal parece que el evangelio que más evangeliza se llama usted. Bendito el nombre del Señor. Porque de nada sirve que usted sea un gran evangelista, pero con el testimonio echa todo por tierra. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ponerle ejemplo a nuestros hijos. El Señor nos los dijo. Hay una anécdota que cuenta que había un papá que no quería
que su hijo cogiera los pasos de él. Pero resulta que un día lo vio que venía detrás y le dijo, ajá, mijo, ¿y tú qué estás haciendo? No, papi, estoy poniendo los pies donde tú los estás poniendo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en nuestra vida espiritual, yo sé que hay momentos difíciles donde uno hasta se cansa. Y los hijos, cuando ellos disfrutan algo, ellos quieren disfrutarlo al máximo. Entonces hay un momento en que los niños disfrutan venir a la iglesia. Y eso, hermano, tenemos que aprovecharlo. Porque si usted se pone a decir, ay, mi hijo, yo no puedo, lo que pasa es que estoy tan cansado, que esto, que lo otro. Entonces él dice, bueno, pero si mi papá no va, yo tampoco voy. Y allí se le va sembrando eso. ¿Por qué le cuento esto? Porque le voy a contar un testimonio. Resulta que en los Estados Unidos hay lo que se llaman nevadas. Y una tarde había una nevada, o sea, mucha nieve en la calle, por todas partes. La nieve se cae en los techos, a veces los techos no aguantan el peso y se vienen. Total que una tarde el papá cristiano convidó a su niño y le dijo, mijo, vamos a la iglesia. Y el clima se puso tan feo, tan terrible, que a duras penas lograron llegar. Él, como era un diácono, él tenía llave del templo. Y entraron y el tiempo estuvo tan feo que nadie llegó, porque realmente estaba demasiado feo. ¿Y sabe qué cuenta ya él siendo un hombre? Que eso que hizo su papá lo marcó para toda la vida. Bendito el nombre del Señor. Y él decía, cualquier temporalito, yo no acepto quedarme, porque ese día que mi papá fue, ese día ese clima estaba terrible. Entonces fíjese qué gran cosa hizo su papá. Le marcó la vida para bien a ese jovencito. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, algunas veces porque orina una mariposa ya no queremos venir a culto. Porque realmente, hermano, Dios lo que recompensa es el esfuerzo. ¿Y qué más esfuerzo puede recompensar Dios? Y es que le estemos sembrando a nuestros hijos que cualquier cosita, nosotros venimos a culto, no importa que las cosas estén difíciles. Venimos a culto, ya nosotros estamos adultos, sabemos cómo es, pero ellos apenas se están formando. Entonces, los que no aprovecharon ese momento que los hijos disfrutan, el venir a culto. Porque mire, los niños, todo lo que le causa emoción, lo disfrutan. Todo, por eso es que el Señor dijo, les vas a contar a tus hijos cuando estés en la cama. Yo recuerdo que todos mis hijos me decían, papi, cuéntame la historia de Goliat. Y yo se la contaba, papi, cuéntamela otra vez, papi. Cuéntamela otra vez. Y se la contaba y yo rendido que se me cerraban los ojos, pero hay que hacer el esfuerzo. Cuéntamela otra vez. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les causa emoción
lo disfrutan. Los niños venir al culto, eso les causa emoción y lo disfrutan. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. Uno de mis hijos, si no se vio 50 veces la película de King Kong, no le estoy diciendo nada. ¿Y por qué se la veía? Porque eso le causaba emoción. Entonces, mis hermanos, no dejemos que se nos muera la emoción. Bendito el nombre del Señor. Porque eso cae como un balde de agua fría cuando un niño convida al papá y a la mamá. Mami, vamos para culto. Y ellos resulta que no dicen nada. Se llegará el momento en que nos tocará llorarles a ellos para que vengan a culto. Pero nosotros tuvimos la culpa. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios nos ha puesto para que nosotros le mostremos el camino a ellos, para que ellos conozcan a Dios. Porque eso que dice el libro de los jueces, mire, el último versículo de los jueces dice: en ese tiempo no había rey en Israel. Cada uno le hacía lo que le daba la gana. Léalo, el último versículo del libro de los jueces. Hermanos, y hay hogares así. Hay hogares así donde no se sabe ni quién es la mamá, ni quién es el papá, ni quiénes son los hijos. Cada uno hace lo que bien le parezca. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama anarquía. Y Dios no está en la anarquía. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Y para eso están los papás. El padre como el sacerdote de ese hogar. Y la madre para apoyar a ese esposo. Y para siempre estar cuidando la espiritualidad de sus hijos. Porque nosotros no necesitamos absolutamente nada de este mundo. Este mundo es el que nos necesita a nosotros. Entonces, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y por no conocer a Dios, en los hogares maldecían. En los hogares los mismos hijos le robaban a sus papás. Mire qué tragedia tan grande. Siendo que lo que Dios quiere es lo contrario. Lo que Dios quiere es que en los hogares haya armonía. ¿Por qué? Porque allí, en ese hogar donde hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Pero para esto se necesita dedicación. Estamos viviendo una época, porque mire, allá en Israel, ¿por qué abandonaron la vida espiritual de sus hijos? ¿Por qué? Porque estaban ganando tierras y repartiendo las tierras y se olvidaron de lo más importante. Entonces, hoy en día hay parejas que pasan peleando y se olvidan de lo más importante, que son los hijos. Hay parejas que nada más es el fe, hasta tal punto que se ha escuchado la palabra de hijos virtualmente huérfanos.
¿Por qué? Porque llega la niña del colegio, mami, mira lo que te voy a mostrar, mi dibujito. Déjate cosas, hombre, yo aquí estoy charlando con Bartola. Hermano, Bartola no es más importante que tu hijo. Bendito el nombre del Señor. Para ti, para mí, hay que dejar lo que estamos haciendo para atender a nuestros hijos. ¿Cuántas chicas no se han ido con el primero que pasó? Porque sus padres no las escucharon. Entonces después, ¿ya para qué? Entonces, el compromiso que tenemos con nuestros hijos, esto se llama compromiso y no es cualquier compromiso. Este compromiso es grande. Hermano, y tenemos que cuidar el carácter. A los hijos no le podemos responder de cualquier manera, porque ellos pasan por etapas donde ellos sienten que nadie los quiere, que nadie los entiende, que nadie los escucha. Y si nosotros estamos haciendo eso, bueno, todo bien, pero hermano, pero resulta que si no estamos haciendo eso, pobre niño, pobre niña. Entonces, con esto termino. Por eso les dije que hay que cuidar el carácter. A los hijos no les podemos hablar de cualquier manera, porque hermano, ellos deben de ser lo más importante para nosotros. Porque resulta que a los demás lo tratamos mi amor, mi vida, mi cariño. Le sobamos la cabeza a los niños que no son de nosotros, hasta los besamos y con los de nosotros no hay un cariñito. Y resulta que un día llegó un niño y había hecho una travesura. Y la mamá, cuando supo de esa travesura, mire la palabra bonita que le dijo: en mala hora te parí. Y ese niño tenía 13 años y se desapareció. Ese mismo día se desapareció. Eso fue en un país vecino. Es una historia real que yo la vi en un programa. Y resulta que 9 años después, cuando estaban desbaratando en Bogotá la calle del Bronx, la calle del Cartucho, a los papás les pareció ver a un indigente parecido a su hijo. Y vinieron de allá, de ese otro país, a ver si lo encontraban. Y cuando él supo que lo estaban buscando, se desapareció. Entonces, fíjese, hay que tener cuidado. Porque, hermano, nosotros estamos puestos es para cuidar la heredad que Dios nos ha dado. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima. El fruto del vientre. Entonces nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos como el más grande tesoro. Porque fíjese, esa madre, esa familia se dañó por esa palabrita tan cruel. Porque si mi mamá me hubiera dicho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo que ese adolescente. Porque imagínense, si la misma que me trajo a este mundo se lamenta de haberme traído, entonces ¿para qué más? Entonces nosotros estamos es para cuidar la vida espiritual de nuestros hijos. Hermano, usted que es padre, usted que es madre,
Vamos a orar, hermano, vamos a orar porque estamos viviendo tiempos demasiado difíciles. Demasiado difícil. Y si es necesario, yo le pido por favor que se pongan en pie. Hermano, si su hijo o su hija llega del colegio a decirnos algo, no importa que usted esté hablando con Bartola, apague ese celular y atienda a su hijo, atienda a su hija, porque ella es más importante que cualquier otro particular. Porque si a él o a ella le pasa algo, eso nos marcará para mal para el resto de nuestras vidas. Pero si al otro le pasa algo, no le va a importar. Aleluya. No sé si alguien quisiera pasar acá adelante para pedirle a Dios que con la ayuda de Él podamos cuidar la vida espiritual de los nuestros. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y quiénes tuvieron la culpa? Los papás.